tengo para mostrarles, les voy a compartir una presentación que armamos. Estamos. Donde en primer lugar también quiero mostrarles que hay toda una familia de productos asociados al sistema inalámbrico. Hoy vamos a hacer hincapié sobre el detector inalámbrico de exterior y el detector cableado de exterior. Son dos modelos idénticos que están en versiones cableados y en versión inalámbrica, pero también mostrarles que hay todo un portafolio completo de productos de la parte inalámbrica y de la parte cableada para que ustedes puedan anexar a su sistema de alarma. Sí, hoy vamos a hacer, como dije en un principio, hincapié sobre la detección de exterior. Bien, y el detector de exterior nace en dos versiones, en un principio, ahora vamos a explicar la tercera versión, bien a qué hace referencia, pero si empezamos de derecha a izquierda, tenemos la versión D del sensor, que es el IR1000D, que es este sensor que tengo acá en pantalla, que como pueden ver es cableado, o sea, tenemos una bornera de conexión que permite conectarlo obviamente a paneles Garnet y a paneles de cualquier otra marca porque tiene simples contactos de salida en la parte inferior. O sea que tenemos la primera versión, que es la versión D, que es la versión cableada, que obviamente es más económico este tipo de sensores que cualquier detector cableado. No es tan importante aclarar esto, pero sí no lo quería dejar pasar. Y acá tengo otra versión del sensor que es exactamente el mismo modelo, es el IR1000, pero la versión RF, que como pueden ver acá en la parte inferior tenemos una tapita que si la sacamos tenemos las pilas porque esta versión de detector ya directamente es inalámbrico. O sea, tenemos un detector que transmite directamente hacia el teclado que está en la instalación, obviamente un teclado de nuestra marca con receptor de radiofrecuencia y demás cuestiones. Pero hay una versión de sensor que es la que está en el centro, que se llama W, que viene con un receptor, que no lo tengo acá en pantalla para mostrárselos, pero esta versión lo que anexa es un receptor para que ustedes puedan agregar el producto a cualquier panel de alarmas que no esté pensado desde un inicio, que no tenga un receptor de sensores inalámbricos. Ejemplo, tengo un panel viejo, el cliente hace muchos años tenía todas sus zonas cableadas, no tenía un teclado receptor RF y me pide un sensor de exterior inalámbrico. Puedo venderle la versión W que trae un receptor, que ese receptor va embebido dentro del panel de alarmas, que lo que hace es que cuando el sensor inalámbrico transmita a este receptor le va a abrir y cerrar la zona de manera cableada al panel. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que este tipo de elemento, que es el IR1000W, que es un kit que se conforma con dos ítems, pueden ustedes conectarlo a cualquier panel de alarmas, sea nuestra marca o sea cualquier marca, porque este receptor abre y cierra una zona de cualquier panel de alarmas por igual, con lo cual la versión W la pueden pensar para aquel tipo de cliente que tiene un sistema de alarma cableado y quiere agregar un dispositivo inalámbrico. Incluso este receptor RXW no solo permite agregar un sensor que podría ser el exterior, sino que también permite agregar un segundo sensor que podría ser un sensor de movimiento para interior, un sensor de humo, un magnético o cualquier dispositivo que esté en nuestra familia de productos inalámbricos. Así que ahí tenemos la primera diferencia de lo que es inalámbrico y cableado. Después de esto vamos a hablar de manera genérica, no vamos a hacer referencia a un producto en sí, o sea, no vamos a hacer diferencias en la estructura de recomendaciones del inalámbrico y cableado, todos se comportan de la misma manera, pero vamos a dar un inicio para que ustedes tengan idea de los productos que hay en pantalla. Para aquel que se pregunta cómo funciona el dispositivo inalámbrico, si es seguro, si es un dispositivo que se recomienda poner en el exterior o no, la respuesta es que sí, es un sistema con una complejidad y un sistema bastante poderoso formado en la parte inalámbrica que permite tener seguridad en la instalación. No es un sistema inalámbrico básico, es un sistema que tiene una doble vía de comunicación que lo complementa obviamente en seguridad, con controles automáticos de potencia, sistemas anticolisiones y sobre todo una muy buena distancia en recepción de señal, con lo cual lo hace un sistema seguro
para el exterior. Obviamente, como todos los sistemas de exterior, son supervisados, con lo cual no hay problema si alguien se lleva ese sensor hacia otro lugar, se roban el sensor hacia otro lugar, el panel va a detectar esa pérdida del dispositivo inalámbrico. Y no quería dejar pasar y por ahí mostrarles la diferencia en la parte inalámbrica para hacer la diferencia, que el dispositivo inalámbrico, al no tener cables, si uno arranca el sensor, no genera ningún tipo de sabotaje. El cableado podemos creer que si alguien lo arranca de la pared, se arrancan los cables y se abre el circuito automáticamente de tamper o de alarma o lo que sea. El producto inalámbrico lo que tiene es, bueno, viene con un kit de fijación, que ahora lo vamos a mostrar en pantalla, es este kit que viene en tornillos, tarugos y algunos dispositivos para la fijación. Pero lo que quería mostrarles, que es súper interesante, es este magnético que está acá, ¿sí? Este magnético que está acá, que lo que permite hacer es introducirlo en la parte posterior del sensor y poder detectar una intrusión del sensor de manera inmediata. Si pueden ver, acá en la parte trasera hay una cavidad que obviamente esto cabe acá adentro, con lo cual si yo el magnético lo tengo fijado a la pared y cuando alguien arranca el sensor, el magnético lo va a dejar obviamente amurado porque tiene una cavidad aparte, con lo cual se despega el imán del sensor y eso genera un sabotaje. O sea, el sabotaje de los sensores de exterior es doble. Tenemos este producto que es el magnético para la parte trasera y para la parte para la parte frontal tenemos un resorte con un switch, que no sé si ahí se va a llegar a ver, pero que permite la detección si alguien desatornilla simplemente la tapa. Con lo cual tenemos esa seguridad en la parte de detección de exterior, inalámbrico, y en la parte de detección cableado, también tenemos lo mismo, tenemos la parte de cavidad exterior para el magnético y además también en la parte frontal tenemos el switch de conexión. En el caso de usar un sensor cableado, obviamente tenemos que conectar esta parte de tamper a otro dispositivo, a otra zona o a la misma zona. Generalmente se suele hacer en diferentes zonas porque uno por ahí divide lo que es una zona 24 horas de tamper de una zona normal, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a ir un poco a explicar cómo funciona. A ver, yo siempre explico que la detección exterior es distinta en todos lados. No vamos a tener un mismo ambiente en todos los clientes. Todos los clientes van a tener necesidades distintas, miedos distintos, y en base a eso nosotros tenemos que trabajar para cubrir el sector. Entonces, un sensor de exterior con una sola lente o con un solo tipo de direccionamiento de haces no sería viable para un tipo de detección. Muchas veces yo siempre explico que uno de los mayores factores a tener en cuenta a la hora de la detección exterior es no poder tener una planta, una piscina o un árbol enfrente, que ahora lo vamos a ver bien en detalle, pero muchas veces esto se logra utilizando un lente diferente. ¿Por qué? Porque si yo tengo que detectar y tengo un árbol a un lateral, yo lo que puedo hacer es ubicar un lente que no tenga apertura de grados, que no me detecte ese árbol y que sí me detecte el ingreso por el lugar donde quiero ocurrir. Entonces, pensemos esto bien porque los lentes son intercambiables, ¿sí? Esto que vamos a ver acá, o sea, este frente del sensor que estamos viendo en pantalla, es intercambiable y acá en la figura que estamos viendo en pantalla, y acá se los muestro también, con dos tornillos podemos sacar el lente que tiene este sensor e intercambiarlo. Los lentes vienen incluidos en el packaging del sensor. Viene un lente que es el cortina horizontal, que es el segundo lente que vemos en la presentación, y vienen dos lentes más que son cortina vertical y lente L01 PET, que es el que estamos viendo acá también en pantalla. Con lo cual, si yo quiero saco a un sensor, le cambio el lente de manera muy sencilla y voy a tener otro tipo de detección, ¿sí? ¿Cuál es ese otro tipo de detección? Bueno, lo tenemos en pantalla. Y es muy importante también entender el funcionamiento de cada, de cada uno de los lentes y por ahí tener en cuenta
las recomendaciones que hacemos de instalación. Y vamos a ver por qué. Empecemos con el primer lente, que es el L01 PET, que es el lente PET, que este viene fuera del sensor, ¿sí? Viene en el packaging, o sea, no está en el default del equipo. Y este sensor, lo que podemos ver por encima, en la primera gráfica, es la estructura de ACE superior. ¿Qué quiere decir? Que si yo monto el sensor de manera recta, lo que voy a ver es cuántos grados de apertura hacia los laterales tengo, ¿sí? O sea, vamos a ver cuántos grados de apertura hacia un lugar y hacia el otro tengo. Y como pueden ver en pantalla, la apertura es de 90 grados. Quiere decir que si yo lo ubico en un ángulo de una pared a 90 grados, voy a tener una cobertura de 45 grados para un lado, 45 grados para el otro, o sea que voy a tener una cobertura de un ambiente cuadrado o rectangular sin ningún problema, ¿sí? Y en la vista inferior, que es la vista lateral, que es, digamos, viéndolo de este lado, es cuánto es el alcance que yo tengo desde el sensor hasta el fin de la detección, son 11 metros. Y acá viene una recomendación importante. Nunca traten de llegar hasta el último punto, que son los 11 metros, porque obviamente, como cualquier PIR, mientras más distancia tengo, menos sensibilidad tengo a los 11 metros, a los 10 metros, a los 9 metros. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tener que subir sensibilidad para que nos detecte de manera fluida a los 11 metros, y eso por ahí puede llegar a traducir en un falso disparo de un animal, de un cambio repentino de detección. O sea, tengan cuidado con distancia versus sensibilidad. Yo diría que siempre tomen en cuenta que los 11 metros necesitan bastante sensibilidad, y eso puede llegar a provocar un falso disparo con un agente externo, que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Con lo cual, esta cortina o este sensor va instalado a 2 metros de altura, como muestra la gráfica, y hace una cortina, digamos, de detección hacia abajo, teniendo una inmunidad de mascotas hasta 40 kilos, ¿sí? Para llevarlo un poco a la práctica, este sensor es el típico sensor PET como cualquier sensor de interior, ¿sí? Vamos a una cortina horizontal, que es el lente que estamos viendo en el medio. Como podemos ver, de la parte superior, la apertura es 85 grados, o sea, nos falta muy poco para llegar a los 90 grados y tener casi una cobertura completa si lo ubicamos en una esquina. Pero hay una diferencia en la parte inferior, que es que primeramente el sensor se instala a 1,1 m de altura y hace una detección plana sobre la altura de detección por encima. Quiere decir que si yo ubico el sensor a 1 m, todo lo que vaya debajo del metro no lo va a detectar, y todo lo que vaya por encima del metro sí. ¿Podemos decir que es prácticamente un antimascotas? Podemos decir que es prácticamente un antimascotas. Y yo a veces siempre explico, y por ahí alguno me puede preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué diferencia tengo entre un horizontal y un PET? Si más o menos tienen la misma apertura. Podemos decir que prácticamente es lo mismo. Hay como una serie de costumbres en el mercado de detección exterior sobre la cortina horizontal de instalar a 1 m, a lo que sería más o menos la altura de la cintura. Y sobre todas las cosas, siempre también explico que cuando usamos un detector cableado, muchas veces nos encontramos con una instalación que ya fue diseñada y se han puesto cajas a la altura de 1 m, 1,10 m, o cajas en el exterior para, obviamente, ubicación de la cañería y cableado del mismo, con lo cual tenemos que tener esta posibilidad de cambiar lentes por uno o por otro para poder cubrir todo el ambiente que tenemos. Pero en realidad, a diferencia de funcionamiento entre una cortina horizontal y una cortina PET, no hay grandes diferencias, pero sí quiero destacar una cosa que es muy importante, que si ustedes ubican un sensor de exterior, ¿sí? Apuntando hacia un lugar, obviamente en el exterior, y tienen una cobertura o una amplitud del lente de 90 grados, eh, probablemente detecte cosas que a ustedes no les interesa. Yo siempre explico que si yo tengo un fondo de 20 metros de largo, con pasto, árboles y demás, ¿para qué quiero detectar qué está pasando en ese fondo? Yo lo que quiero detectar es si alguien se acerca al perímetro de mi casa.
Lo que tengo que resguardar es el perímetro. ¿Por qué? Porque si el cliente les dice, poneme un sensor poneme 5 sensores en todo el fondo de mi casa, es muy probable que la gente de arboleda, flores, plantas, lo que sea, me genere falsos disparos. Entonces, yo tengo que minimizar la detección en lo más cercano que pueda a la vivienda, ¿sí? Y por eso hay un lente que, como una apreciación personal, me gusta mucho este tipo de lente porque es un lente que minimiza al mínimo, digamos, lo posible el falso disparo y trata de por ahí de cerrar la detección en lo más pronto a la vivienda posible, que es la cortina L03 o, mejor dicho, la cortina vertical. Esta cortina vertical lo que hace es, como pueden ver, la vista superior, o sea, si yo monto el sensor sobre una pared, es como que van a ver que tiene una franja en la detección, en el lente, en la parte vertical, que lo que hace es tener una apertura de 5 grados. O sea, ¿qué quiere decir? Prácticamente no abre, es como un haz, tipo una barrera, que va a detectar de manera recta a donde ustedes ubiquen el sensor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo pongo un tipo de estos sensores a 2 metros de altura, voy a tener una detección de 13 metros de distancia con unas, digamos, que prácticamente no tiene apertura en grados. Si el tipo de vivienda que ustedes tienen que detectar es recto, quiere decir, por ejemplo, en el contrafrente tienen eh, cocina, living y garage, este sensor, ubicándolo en una de las medianeras laterales, ¿sí? Una de las medianeras laterales, voy a cubrir en línea recta todo el perímetro, por ejemplo, del contrafrente de la vivienda. Quiere decir que alguien, cuando ponga un pie sobre estos 5 grados de detección que tenga acá, automáticamente el sensor va a detectar. ¿Y qué pasa? Si yo acá atrás tengo árboles, piletas, plantas y demás, no va a pasar nada porque esto no tiene apertura hacia acá atrás. ¿Se entiende? Todo lo que pase acá, el sensor no lo va a detectar. Simplemente cuando alguien cruce la línea esta de detección, va a generar un disparo. Para llevarlo a la práctica es como una barrera, pero bueno, es una barrera con una detección obviamente a nivel infrarroja. Pero bueno, este es un tipo de detección que yo lo recomiendo hacer siempre. Otra cosa que a veces hacen los técnicos, y que lo he escuchado muchas veces, que no digo que no sea una práctica buena, esto incluso pueden ustedes tomarlo en práctica, es que si quieren poner un lente cortina horizontal o cortina, perdón, o lente PET, muchas veces lo que hacen es enmascarar una parte del lente donde no les interesa detectar. Por ejemplo, yo sé que si este es el lente, acá tengo los 90 grados, yo si enmascaro la mitad de este lente, para los 45 grados de este lado no va a haber nada y de los 45 grados para allá el sensor va a detectar. Esto es como una práctica casera de detección que da sus frutos, sirve, y muchos lo hacen porque por ahí quieren utilizar un lente tipo horizontal a 1 metro instalado y quieren hacer una detección sin mirar, por ejemplo, hacia el lado del jardín donde tengo plantas, y muchas veces se puede enmascarar esta parte. Cuando yo digo enmascarar, ¿qué es? Poner algo que lo tape, una cinta aisladora, lo que ustedes quieran que tape una parte del lente. Y acá no hay algo que podamos decir nosotros de fábrica de cómo hacerlo y cómo se hace y cómo se puede realizar. Simplemente hay que ir probando y usando detecciones. Eso es más que nada si ustedes quieren direccionar un haz para un lado y no para otro, ¿sí? En este caso, yo siempre recomiendo que si van a hacer algo similar, que vayan con la cortina vertical, ¿sí? Bueno, esto es un poco los distintos tipos de lentes que tenemos, y lo que no quiero dejar pasar y explicarles es que esto que estamos viendo acá en pantalla, estos dos, no sé si se llegan a ver, cuadraditos negros, son los piros de detección infrarroja del sensor. Este sensor y toda la línea, o sea, hablamos de cableado, inalámbrico, acá no hay diferencias, son sensores doble tecnología infrarroja. Mejor dicho, no son doble tecnología porque no tienen microondas, pero sí son un sensor doble PIR, o sea, es doble infrarrojo, doble condición infrarroja
para la detección. Con lo cual, este sensor tiene un análisis interno de señales, tiene un análisis interno de procesamiento de la señal digital, pero no olviden que la señal infrarroja lo que detecta son cambios en variaciones de masas de volumen, o sea, algo que se mueve, que tiene, mejor dicho, temperatura. O sea, ¿cómo detecta un sensor? Muchas veces por ahí ustedes se preguntan, ¿cómo hace un sensor infrarrojo para detectar un movimiento? Bueno, lo hace a través de un cambio de temperatura en el ambiente. Yo hoy me muevo por este ambiente, tengo una temperatura corporal de 36 grados, hoy acá en el ambiente tenemos 20 grados, y ese cambio genera una energía infrarroja que el sensor es lo que básicamente hace la detección. Con lo cual, ¿qué quiero decir esto? Que la planta lo que genera es también una diferencia de temperatura a la cual tiene el ambiente, por más que nada, sobre todo de plantas grandes, con hojas grandes, y eso puede generar falsos disparos, como así otras cosas que vamos a ver ahora acá en pantalla. Ahí llegamos a la parte de la detección o prácticas no recomendadas. En un principio, todo lo que sea piscinas o dispositivos que reflejen el sol, multiplica el rayo del sol y eso puede generar un problema. Yo les mostraba antes el detector acá en pantalla, este cuadradito negro que les decía, eso es un filtro de rayo ultravioleta. Esto que estamos viendo acá es un filtro de rayo ultravioleta que trata de atenuar por ahí los rayos del sol. Esto quiere decir que el sol no debería generarle un disparo al sensor de ninguna manera, pero la multiplicación cuando refleja contra el agua puede generar problemas, entonces siempre recomendamos no ubicarlo frente a una piscina, una pileta y demás. La ropa colgada es otro problema también, que muchas veces el técnico cuando termina la instalación no le llega a decir al cliente esto, y el cliente como siempre saca su tender a la noche, lo cuelga o lo saca antes de irse a trabajar, y eso también genera falsos disparos porque la ropa está húmeda, está a una temperatura distinta a la del ambiente, y eso también genera un movimiento infrarrojo de temperatura. La inclinación del sensor es importante, o sea, lo que quiero decir es que siempre esté a plano y no esté, o sea, lo voy a mostrar acá, siempre el sensor esté recto y no esté así, ¿no? Obviamente porque cambiamos la estructura de haces y podemos provocar falsos disparos. Y también todo lo que tenga que ver con unidades exteriores de aire acondicionado, cualquier fuente calórica que pueda ocasionar una ráfaga de aire a una diferente temperatura del ambiente puede generar disparos. Por ahí ustedes me dicen, ¿qué puede pasar si la temperatura del ambiente baja y demás? En esos casos, como la temperatura es muy lineal, o sea, no es tan abrupto el cambio de temperatura, el sensor tiene un componente que va ajustando la temperatura del ambiente en función de la detección, así que no tendrían problema en ese caso. Pero sí con fuentes calóricas que generen cambios de temperatura muy repentinos, como por ejemplo un compresor de un aire acondicionado que está haciendo una extracción de aire caliente de una turbina interna que tiene el motocompresor, así que eso sí podría obviamente ocasionar un problema, ¿sí? Y todo lo que sea antimascotas, como vemos en la última imagen de la derecha, los sensores antimascotas, su mayor detección o su mayor discriminación de la mascota está dado por la altura de detección, con lo cual si nosotros frente al sensor tenemos una mesa, una silla o lo que sea, que pueda haber una mascota que se suba y se eleve por la línea del piso, esto puede generar un falso disparo también. Esto va para sensores de interior, de exterior y para toda la familia de productos que puedan tener ustedes, ¿sí? Y por último, vamos a tratar de que se entienda la última gráfica de arriba hacia la derecha, que es que nosotros recomendamos que el detector esté siempre ubicado de alguna manera donde la persona cuando genere la caminata corte los haces diagonalmente. ¿Qué quiere decir? Si vamos a la pantalla grande acá mía, les voy a mostrar un ejemplo. Si yo pongo el sensor recto, ¿sí? En un pasillo, y la persona viene caminando recto, recto, recto al sensor,
Como esto tiene haces, si yo vengo caminando recto, el sensor le va a costar mucho detectarme, porque para que detecte yo tengo que cortar los haces que tiene la detección, como es la pantalla que estamos viendo. O sea, yo muestro una pantalla donde tengo una caminata recta a la ubicación del sensor. Por eso el sensor se ubica generalmente a 45 grados. ¿Por qué? Porque cuando yo genero la caminata recta, si lo tengo a 45, yo voy cortando todos los haces que tiene el sensor en sus 90 grados, 85 grados de apertura. Entonces, siempre es importante que nunca se pongan, y sobre todas las cosas que pueden pasar, los pasillos son los peores enemigos del detector, porque tenemos un lugar muy angosto y por ahí muy largo, y el pasillo es complejo de detección si lo miramos desde el punto de vista de poner el sensor recto al ángulo de detección. Así que tengan cuidado con esto porque les puede provocar un problema sobre la detección sobre la detección en línea recta del sensor y no de manera de ir cortando los haces en diagonal, ¿sí? Bueno, por ahí ustedes miran todo esto y van a decir, uy, es complejo, no puedo hacer nada, se va a complicar, se me va a disparar. Si ustedes toman todos estos recaudos, el sensor de exterior no se va a tener por qué disparar. Obviamente que si lo comparamos detector interior, detector exterior, siempre tenemos un agente externo que puede provocar un falso disparo. Estamos dentro de, y hablamos de parámetros normales, que es por ahí 1 o 2 falsos disparos cada 2 o 3 meses. Podría estar dentro del parámetro normal. El problema es que no tenga falsos disparos todos los días, porque eso ya se traduce a que el cliente empieza a desconfiar del dispositivo y sobre todo el vecino también. O sea, si tengo un vecino que se escucha que todos los días tengo un disparo, es como que ya dice, esto no funciona, se dispara solo y no hace ninguna acción al respecto. Con lo cual, tengan en cuenta esto, es importante porque si ustedes toman todos estos recaudos van a tener una buena condición en el funcionamiento. Y dentro de las prácticas de recomendaciones, lo que hacemos es colocar el sensor a una altura recomendada, que es la que nosotros pactamos en el principio, donde mostramos la estructura de lentes. Ubicar el sensor a un ángulo correcto, o sea, lo que decíamos al inicio, ¿no? Que el sensor esté recto y no que esté torcido, porque eso también deforma la estructura de haces de detección. Ubicarlo siempre en lo posible que la caminata corte los haces en diagonal. Esa es otra función muy importante también para el detector. Y por otro lado, siempre vamos a tener una mejor condición de funcionamiento cuando el sensor esté mirando hacia el sur. Por ahí van a decir por qué, porque la trayectoria del sol nunca le va a dar de frente, nunca va a tener un reflejo en el agua o lo que sea, y eso puede ayudar también a la detección exterior. Entonces, esto es una recomendación que no la tienen que, obviamente, cumplir a rajatabla, pero si ustedes tienen un detector mirando hacia el sur, van a mejorar, obviamente, la detección en cuanto a falsos disparos, sobre todo por reflejos, no tanto por sol directo al sensor, porque tiene obviamente un filtro de rayo ultravioleta, pero siempre que puedan, ubiquen el sensor mirando al sur. Y muchas veces yo digo, ¿no? Que era lo que volvíamos por ahí un poco a decir al principio, de no piensen en detectar todo el jardín de una casa o todo el fondo de una casa o todo el frente de una casa. Detecten el punto crítico de ingreso, detecten el sensor bien pegado a una ventana, bien pegado a una puerta, porque esa es la condición de disparo que ustedes tienen que ubicar. Minimizar la detección, minimizar el falso disparo para que la detección sea segura. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta esto porque obviamente los va a ayudar muchísimo. Y todo esto se regula, vamos a ir ahora a mostrarles en pantalla el sensor. Yo acá tengo un destornillador, pero igual quiero mostrárselos. En la parte inferior, los dos detectores, o sea, tanto el cableado o el inalámbrico, tienen ese preset que está en la parte inferior que les permite de alguna manera ir regulando la sensibilidad de manera tal de poder tener una detección. Nunca
dejen el detector ultra sensible. Si el cliente les pide que mueva la cabeza y lo detecte, eso es un error, porque el detector exterior nunca va a tener una condición de disparo de mover un dedo y que lo detecte. El sensor de exterior tiene que tener una condición de análisis profundo de la señal. No puede estar ultra sensible. Tiene que tener que alguien tenga que por lo menos hacer un paso o dos pasos para que genere la detección. Si el cliente les dice, quiero que mueva la cabeza y lo detecte, error. No le hagan caso, explíquenle que se le va a generar un disparo porque el detector tiene que tener un análisis de señal. El factor externo influye mucho en esto y tienen que tener la detección bien hecha, ¿sí? Digo esto porque como tenemos un ajuste de sensibilidad, es muy probable que dependiendo el lente que nosotros utilicemos, si usamos un lente PET, seguramente necesitemos un poco más de sensibilidad, pero si usamos un lente vertical vamos a necesitar menos sensibilidad. Entonces, ajusten sensibilidad tanto para arriba como para abajo para que la detección sea buena, o sea, lo detecte, pero con un paso, o sea, con una caminata, no con una un simple movimiento de un cuerpo que no está caminando, porque eso no es una prueba real. Eh, bueno, ¿qué más puedo decirles sobre los detectores? Obviamente acá tienen una serie de jumper en este y en la parte cableada también, que estos jumper lo que nos dicen es si el magnético de la parte trasera va a estar funcionando, porque obviamente si esto lo ubican a 45 grados no tienen posibilidad de uso, salvo que le fabriquen alguna base metálica o lo que sea. Así que pueden configurar si quieren usar el magnético, si no lo quieren usar y demás cuestiones que tienen que ver con la parte de detección de antisabotaje y antidesarme. Y por otro lado, lo que quería explicarles es que hay que partir una diferencia entre cómo funciona un detector cableado y cómo funciona un detector inalámbrico. ¿Por qué partimos diferencia? Porque el detector cableado va a comportarse como ustedes ya conocen, que detecta de manera continua. Cada vez que hay un movimiento, enciende el LED, abre la zona, la cierra y hace toda la condición de disparo que ustedes ya conocen habitualmente. Pero el detector de exterior, como tenemos, este detector trae una doble pila y obviamente tenemos que ahorrar energía o ahorrar batería en la detección, obviamente inalámbrica, los detectores de movimiento traen modos de reposo y no encienden el LED cada vez que están detectando. Entonces, cuando instalen cualquier dispositivo inalámbrico, interior, exterior o lo que sea, de movimiento, tengan en cuenta que no va a estar detectando de manera continua, sino que va a detectar dos veces, va a entrar a un periodo de sueño, luego va a detectar dos veces nuevamente cuando pasen 5 minutos y así sucesivamente. No es un problema, todos los sensores exteriores e interiores inalámbricos del mercado funcionan de la misma manera y el fin de todo esto es ahorrar batería, ¿sí? Si yo me voy de mi casa, activé la alarma, el detector va a estar operativo, va a estar esperando la detección. Simplemente lo que va a hacer es detectar dos veces, disparar la alarma en el caso de que haya movimiento y entrar a un periodo de sueño. ¿Para qué quiero que siga detectando si ya detectó? Entonces, el sensor entra en un periodo de 5 minutos de sueño total. Eso es el funcionamiento de la parte inalámbrica en cuanto a la detección, ¿sí? Algo que también quería mencionar de la parte de prácticas de recomendaciones, todo esto que vimos no es algo que exista solamente en nuestro sensor y si ustedes van a comprar otro sensor, lo pongan en cualquier lado y funcione de igual manera. Eso es un error porque si ustedes leen cualquier tipo de manual de cualquier marca de detección de exterior, todas estas prácticas se repiten en la detección de todos los sensores. Incluso cualquier sensor que sea doble tecnología y agregue por ahí una detección mediante microondas, también puede generar falsos disparos frente a árboles o frente a cualquier masa que se esté moviendo en el lugar. Con lo cual es importante siempre tener estas recomendaciones de, obviamente, de instalación.